en su preocupación por acercarse al conocimiento de nuestra historia regional, y en atención a la convocatoria que realizó el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, el Grupo de Investigación de la Institución Educativa Municipal Técnico-Industrial, de la ciudad de San Juan de Pasto, Urcuninabla, está adelantando un estudio, que pretende rescatar el papel de la mujer pastusa y nariñense, como forjadora de la inacabada historia, de aquellas sociedades que alberga, la morada al sur y su majestuosa colcha de retazos. Es así, como en el ejercicio de pensar en la región, la mujer emerge, como baluarte fundamental al devenir histórico, que hoy por hoy, ha permitido la construcción continua de un Nariño pujante, que preocupado por salir adelante, en ese batallar incesante hacia la edificación de una patria colombiana, aporta significativamente a la creación de mundos imaginados, en donde ella, es la principal protagonista. Sin embargo, a puertas del Bicentenario, y recreando estos mundos posibles, Urcuninabla se ha preguntado: ¿cuál fue el papel que desempeñaron las mujeres de la provincia de Pasto, durante el proceso de independencia en el periodo de 1809 a 1824, y cuál desempeñan en la actualidad, dentro del contexto sociocultural de Nariño? Considerando indispensable el cuestionamiento de Urcuninabla, y desde la escucha de algunas preguntas que los pastusos y nariñenses se hacen al respecto, el grupo decidió consultar a los expertos en el tema, quienes desde su palabra y sapiencia, nos acercan pertinentemente al conocimiento de las circunstancias que históricamente han configurado nuestras realidades sociales. Así, algunos académicos consideran que la evolución histórica de la mujer, desde su papel como actora de distintos procesos y desde distintos roles, tiene características particulares. No se puede comprender la historia de la región, de la comarca sureña, nuestro departamento de Nariño. No se puede comprender la historia de la nación colombiana y del mundo entero si no se tiene en cuenta a la mujer como parte fundamental, como motor inclusive de la historia. Hasta ahora nos han enseñado, o se ha construido una historia machista, ¿no es cierto?, en donde los héroes son los que hacen la historia. Sin embargo, en la actualidad se trata de reconocer de que la mujer ha jugado un papel activo, no pasivo, activo, en la esfera de lo económico, de lo político, de lo social y lo cultural a través de la historia. Desde ese papel fundamental que la mujer tiene para con la historia, una serie de características han permeado su actuar, desde sus particularidades sociales, como lo manifiesta el historiador Pedro Verdugo. Una cosa es el papel de la mujer de la élite, ¿cierto? Y otra cosa es el de la mujer artesana, de la campesina, de la popular. Entonces, en ese sentido, yo podría responder de la siguiente manera, de que en general, haciendo abstracción de las diferencias de las mujeres, el papel de la mujer fue activo en la economía. ¿Por qué? Porque sin la participación de la mujer en la economía, por ejemplo en el campo, ¿sí?, en la pequeña industria, porque nuestro sector es artesanal, en el hogar no se puede entender la historia y la dinámica económica. En la cuestión cultural, dése cuenta que nuestro departamento tiene un sentido profundo de identidad histórica. Y ese sentido de identidad histórica, de tradiciones, de costumbres, cuestiones culturales, no empieza en la escuela ni en el colegio, sino empieza en la primera escuela, que es el hogar. Y como la mujer está a cargo del hogar, entonces es la que juega el papel más importante en la formación de valores, de identidad, de respeto, etcétera, que van formando al futuro ciudadano. Porque el papá está en las cuestiones, digámoslo así, de la política, del trabajo, de las esferas externas del hogar. Ahora, ya a nivel particular, por ejemplo, una cosa es el papel que jugaron las campesinas en la historia del departamento, vinculadas al proceso de la producción, en la chagra, en la huerta, y otra cosa es el papel de las esposas, de los representantes, de los diputados que hacen parte de la élite, ¿no es cierto? Ellos juegan un papel como más protagónico en el aspecto político. Pero de todas maneras, termino esta primera pregunta
manifestando eso, que no se puede entender nuestra historia si no se tiene en cuenta el papel de la mujer en la sociedad en general. ¿Cuál ha sido el aporte de la mujer al desarrollo sociocultural de nuestra región? Quisiera que empezáramos esta entrevista con esta pregunta, por favor. Muy bien. Yo creo que el desarrollo de la mujer en esta región ha sido muy importante en todas las épocas, pero en cada época sus aportes han sido distintos. Hasta finales del siglo XIX, la mujer era un ser prácticamente anulado. Ella contribuía al desarrollo de la sociedad a través del papel que ella desempeñaba en su hogar. En esa época se decía que la mujer tenía como el mundo su hogar. En cambio, el hogar del hombre era el mundo. En esa época no. La mujer ni siquiera podía salir sola a la calle. Sobre todo las denominadas mujeres de dignidad, las de clase media, las de clase alta, salían siempre acompañadas. Una mujer sola en la calle era como un símbolo de mala conducta. Yo recuerdo que aquí hasta finales de la década del 50 era imposible que una mujer cruzara el Parque de Nariño sola. Era mal visto, menos que la mujer trabajara. Por fortuna, la mujer fue vinculándose al mercado laboral de manera paulatina y comenzó siendo secretaria, y un hecho muy importante fue el ingreso de la mujer a la universidad. Cuando la mujer pretendió llegar a la universidad, prácticamente hubo una conmoción en los sectores más conservadores. En el país y aquí mismo hubo personas que se manifestaban en contra de este hecho. El obispo de Pasto de ese entonces dijo que excomulgaba a las niñas que fueran a la universidad y excomulgaba también a los profesores de la universidad que fueran docentes de esas niñas. Hoy esto nos parece una cosa normal, y esto que estoy comentando es una cosa relativamente reciente. Las primeras mujeres ingresaron a la Universidad de Nariño en la década del 40, del 50, yendo a la inversa. Uno observa en este momento que en la Universidad de Nariño la matrícula mayor es de mujeres, antes que de hombres. Y en la década, cuando yo empecé a ser profesor en la Universidad de Nariño, en 1971, solamente alrededor del 15% de los estudiantes eran mujeres. Hoy son el 50%. Todos estos factores vinculados a otros, por ejemplo, la llegada de la radio, la llegada de la televisión más tarde, el cine antes, esto daba una imagen distinta a la mujer de cómo debe ser su comportamiento, cómo debe ser su forma de vestir. Hasta antes de 1920, todas las mujeres aquí vestían unos trajes que les llegaba hasta el suelo. Solamente a partir de 1925, 1926, vemos las primeras fotos de las mujeres con una falda un poquito más abajo de la rodilla. Todo esto puedo sintetizarlo diciendo que estos cambios obedecieron también al desarrollo de la sociedad capitalista que nos iba llegando tarde aquí al departamento de Nariño. Me gustaría saber qué hicieron las mujeres en la independencia. Después, ya con la guerra de independencia, la mujer entra a jugar allí también otro papel.
en el continente americano, en la Nueva Granada, encontramos mujeres muy del lado de las ideas patrióticas, del lado de las ideas republicanas. Recordemos el caso de Policarpa Salabarrieta. Pero antes de la Guerra de Independencia, en el siglo XVIII, hay varios movimientos sociales. Por ejemplo, el movimiento social de las encomiendas en el Ecuador, el movimiento comunero del Perú, liderado por Túpac Amaru, el movimiento comunero de Venezuela, el movimiento comunero de México, el movimiento comunero en el sur, por ejemplo, de Paraguay también, y la Nueva Granada, en donde hay participación ya de mujeres en esos movimientos sociales de protesta, y se van convirtiendo las mujeres en actores sociales porque se vinculan a esos movimientos de protesta. El Socorro, aquí en Pasto, el movimiento comunero de Pasto tuvo la vinculación de mujeres al lado de los hombres. Recordemos el movimiento comunero de Túquerres de 1800, donde participan muchas mujeres que se constituyen en líderes y que después fueron objeto de represión, como Dominga Pombal, por ejemplo, que fueron una de las líderes. Hay 5 mujeres en el movimiento comunero de Túquerres, se me escapan los nombres, pero que son líderes que fueron después objeto, dije, de esa represión que España desencadena contra el movimiento comunero, como en el de la Nueva Granada, contra Galán, y aquí contra los líderes comuneros de Túquerres. Posteriormente, pues ya en el ámbito de la Guerra de Independencia, encontramos mujeres que van al lado de los soldados, que cumplen el papel de enfermeras, que cumplen el papel de lavanderas de los uniformes de los soldados, de los oficiales, que son también consideradas como o incluidas mejor en las redes de espionaje que se establece, tal como ocurrió en el caso de Pasto. Pasto tenía una red de espionaje por todas partes, especialmente hacia el norte y hacia el sur. Cuando en el sur el movimiento patriota triunfaba, Pasto tenía una red de espionaje para que no circule la correspondencia y los correos, que no eran más que personas que traían papeles, que traían información, y en esas redes de espionaje fueron vinculadas mujeres en puntos neurálgicos, como en la costa, como en el norte, como en el sur. Y son tanto en una causa y en la otra, las mujeres de la independencia. Para el caso de las pastuzas es muy consecuente, o sea, son ellas consecuentes. El mayor castigo para las godas, por ejemplo, era el destierro, porque las sacaban de la tierra que adoraban, de su solar familiar, y era el mayor castigo. Ellas preferían la muerte al destierro. Y es una demostración del temple y el carácter también de las mujeres. Esa es una de las expresiones de ese rol múltiple y de lo que hay que destacar, el rol político. Y aunque parezca raro, también las monjas conceptan que es un monasterio y un sector social que está involucrado en la vida de Pasto desde finales del siglo XVI. Encontramos que ellas también ejercen, y aún en un sector, en un medio religioso, ejercen su rol político. ¿Por qué? Porque ellas opinan, toman partido, y cueste lo que les cueste, dure lo que les dure, ellas ayudan a guardar las armas en el convento, ayudan con sus propios peones para atender a las fuerzas realistas que llegan del norte. O sea, que ayudan con alimentos, con todo lo que pueden, y ellas visualizan y toman un partido en defensa del régimen. La época de la independencia, según la nueva historia, es un tiempo de corta duración, ¿cierto? Un tiempo de corta duración con un acontecimiento
que sacudió unas estructuras, ¿no es cierto?, centenarias que se venían construyendo desde la llegada o invasión de los españoles, que le han llamado descubrimiento. Entonces, el papel de la mujer pastusa fue muy fundamental en todas sus dimensiones. Ese papel fundamental prácticamente ha sido oscurecido por los grandes héroes. Vamos, por ejemplo, al grano. Durante la época de la independencia, las mujeres del pueblo participaban inclusive en las batallas. Algunas mujeres lanzadas se iban con su compañero y se vestían de soldados y cargaban las municiones, ¿no es cierto?, y guerreaban con ellos. Otras transportaban las municiones, transportaban las armas, las lanzas, los palos, los machetes, mientras los maridos estaban guerreando con los compañeros. Otras mujeres, uno dice, otras mujeres cocinaban, porque uno dice, bueno, ¿y quién cocinaba a los soldados? ¿No es cierto? ¿Quién lavaba la ropa a los soldados, a los generales, a los comandantes? Eran las mujeres. Entonces, las mujeres que iban a la espalda de los batallones se llamaban las rabonas o las gualumbas. Inclusive las mujeres fueron utilizadas como trofeo de guerra para que los soldados puedan pelear con más ahínco, ¿sí? Se ofrecía a las mujeres como trofeo, como botín, en el sentido que cuando llegaba, diga usted, una tropa patriota aquí a Pasto, como fue la época de General Sucre, la famosa Navidad Negra, ¿no?, del 24 de diciembre de 1822. Entonces, una vez que las tropas patriotas derrotan la resistencia pastusa, entonces las mujeres se convierten en botín de guerra, es decir, las cogen para violarlas y para abusar de ellas. Es una historia negra escondida de aquí, de la época de la independencia, ¿no es cierto? Tanta era la situación aquí en Pasto que las mujeres de la élite, ¿no?, con ese imaginario de que la raza blanca es superior a la negra y a la indígena, andaban buscando por las calles a soldados blancos y monos para que estuvieran con sus hijas, para que no quedaran embarazadas de los negros patianos ni de los indios pastusos descendientes del Agualón. Entonces, ¿qué ocurre? Dese cuenta el papel tan fundamental de las mujeres, ¿no es cierto?, en ese mundo de la guerra. Bueno, primera cuestión, o sea, metidas en la guerra. Y de alguna manera la guaneña hace reminiscencia a esa. Güey que sí, güey que no, la guaneña me engañó, no lo dejo por su padre, ese fue para la guerra, ¿cierto? Hay una leyenda interesante de la guaneña, a coger el fusil y a defender también su tierra. A lo largo de este corto recorrido, el saber de los expertos muestra cómo la mujer ha sido protagonista en la configuración de la historia nariñense. Desde su papel en el hogar, como epicentro de la sociedad, hasta su papel en la sociedad misma, como actora relevante desde sus distintas facetas, en la concatenación del lazo social que se recrea en la identidad cultural de nuestra región sureña. No obstante, hoy por hoy, nuevos retos tiene la mujer desde su participación en la construcción de un porvenir para las tierras verdes de todos los colores. ¿Cómo considera usted desde su criterio profesional que ha cambiado y evolucionado la participación de la mujer como forjadora de nuestra sociedad nariñense? Yo creo que sí estamos cambiando, pero han sido espacios que nos vamos ganando con la lucha y con la tarea incansable de que la mujer tenga las mismas oportunidades en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos humanos y derechos fundamentales frente a los demás seres que nosotros somos. Entonces, esta situación no es cuestión, digamos, de que hay una disputa grande entre hombres y mujeres, sino es cuestión de ganar justicia social y igualdad entre todos los seres humanos que todavía no existen. Tenemos muchos sectores de la población que viven todavía discriminados, que están en
desventaja frente a otros sectores, entre ellos estamos las mujeres todavía, pero nos hemos ido ganando ese espacio. Y eso no ha sido gratuito, eso hemos tenido que trabajarlo desde el movimiento social de mujeres. Aquí al interior de nuestra organización sindical, en la Secretaría, nos hemos venido capacitando, nos hemos ganado este espacio. Ya hoy nuevas mujeres están liderando el espacio sindical que antes era única y exclusivamente para los hombres. Y vemos que las mujeres van ganando también espacios políticos, espacios de dirección. Eso es la tarea. En el cargo que desempeña actualmente, ¿en algún momento se ha sentido discriminada tanto por su género como por su edad? Bueno, básicamente por género no. El banco siempre ha sido una entidad que apoya mucho a las mujeres. De hecho, el 80% de las personas que trabajamos en el banco, en esta oficina principalmente, pues somos mujeres. Y no hemos sido discriminadas pues, por el hecho de ser mujeres. En cuanto a la edad, un poquito, aunque yo no lo he sentido directamente, pero sí siempre se tiende a pensar que las personas por ser jóvenes, pues entonces no podemos asumir algunos cargos de mucha importancia como es este cargo. Normalmente las gerencias de las oficinas del banco pues siempre han sido manejadas por personas ya con una edad un poco más avanzada de lo que les demostraría que, pues, daría a pensar que tienen más experiencia y todo. Pero pues afortunadamente eso se ha logrado demostrar que no es todo verdad, que nosotros podemos, también siendo jóvenes, demostrar que podemos hacer muchísimas cosas y las podemos hacer muy bien y por ende pues no es el ¿Qué tan difícil ha sido para usted en la vida cotidiana su lucha diaria? ¿Qué dificultades ha tenido como para mantener su familia? Pues ya a mí me ha tocado duro porque me toca madurar, dejar a mi hijo solo. Entonces son cosas que uno no puede, o sea, no le dedica tiempo a los hijos, pero pues hay también cosas que uno necesariamente tiene que trabajar para sostener. ¿Considera usted que la situación de su comunidad Agua ha cambiado en la actualidad? Bueno, primero, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Marta Lucía Ortiz, pertenezco al pueblo indígena Agua en Nariño, asociado a la unidad indígena del pueblo Agua UNIPA. Pues la pregunta que si ha cambiado, en la actualidad pues ha habido muchos cambios, ¿no? Sobre todo porque venimos de una situación ancestral, ya que nuestro proceso organizativo ha reivindicado muchas situaciones, en especial de la mujer. Anteriormente la mujer no era tenida en cuenta, no era visible. Desde el año 90 se crea la unidad indígena del pueblo Agua y es donde inicia todo el proceso de formación, el proceso de organización, el proceso de educación. Allí se inicia con todos los procesos, primero de unidad, que ha sido para el pueblo Agua. Últimamente, por el proceso de educación, pues muchas de las compañeras mujeres ya saben leer y escribir, porque anteriormente tampoco conocíamos la escuela, no sabíamos leer y escribir. Tampoco había escuelas allá, ¿no? Entonces ha cambiado también desde el proceso educativo, más que todo porque allá no había profesores bilingües, no había que nos pudieran fortalecer nuestro mismo idioma. Nos ha tocado aprender nuevas cosas, nos ha tocado salir también de nuestras comunidades y de pronto ese intercambio de experiencias ha hecho de que nuestra cultura se vaya debilitando. También pues ha habido mucho más ya en procesos de formación, tanto en liderazgo, como promotoras de salud, como docentes. Entonces eso ha hecho que vaya cambiando nuestro rol de mujeres de anteriormente, de estar en la casa, de estar con la familia. Pronto el papel de nosotros es más como formar a nuestros hijos desde la cultura,
nuestros saberes ancestrales y también pues como formadoras y dadoras de vida. Grita, chilla, pita, rota, fuerza, borda del tumulto que desborda, apaciguado, apretado, agarrado, encadenado por la fuerza del insomnio de miles de estrellas domadas, cegadas. Grita, chilla, pita, rota, fuerza, amante de mi